Muy buenos días y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Con mucha alegría estamos iniciando un nuevo culto de oración a través de las pantallas de nuestro canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Sin duda que para nosotros como equipo es una tremenda bendición tener sábado a sábado este espacio de adoración en donde podemos alabar el nombre de Dios. Los invito a orar para pedir al Señor su dirección en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por todo lo que tú has hecho con nosotros, porque tú nos has protegido, nos has acompañado. Y Padre amado, en esta mañana queremos pedir tu presencia en nuestros hogares, en cada lugar donde nuestros amigos y hermanos estarán escuchando este programa. Padre amado, acompáñanos. Quizás esta mañana hay algún amigo con algún problema, alguna dificultad, alguna pena. No sabemos, pero si tú conoces su corazón, sé tú con él, abrázale con tu amor, consuélale. Amado Dios, acompáñanos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, damos inicio acá a un nuevo culto de adoración en Ñuñoa. Hoy es un día especial para nosotros como equipo y como iglesia, pues estamos cumpliendo 3 años desde que dimos inicio de los cultos de adoración a través de nuestro canal. Sin duda que la pandemia abrió una tremenda oportunidad para llegar hasta sus hogares con mensajes de esperanza y acercar nuestra iglesia a cada uno de ustedes. Queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes que semana a semana asisten a nuestro culto y disfrutan de nuestra programación, como asimismo agradecer a todos aquellos que en estos 3 años han dedicado parte de su tiempo a formar parte de este culto y aportar con sus dones y talentos a la realización de este programa. Aprovechamos de agradecer muy especialmente al equipo de multimedia y comunicaciones, quienes debieron asumir una tremenda tarea y un gigantesco desafío en momentos muy complejos para el mundo y nuestra iglesia local. Y luego de estos 3 años podemos decir que el Señor ha estado con nosotros. Los invitamos a que sigan sintonizando nuestro culto y disfrutando de estos mensajes que semana a semana llevamos hasta sus hogares. Y ahora, con un sentimiento de gratitud a Dios,
en nuestros corazones, los invito a que cantemos estas hermosas melodías.
El cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Mi nombre es Concepción y soy doctora en Belém, estado de Pará. Trabajo en el sistema público de salud y en una clínica privada. Nunca quise estudiar medicina solo para ganar dinero, tener una buena vida o vivir en un lugar más bello. Desde niña, mi sueño fue estudiar medicina para salvar vidas, salvar personas. Seguía buscando un don. Señor, ¿qué don tengo? Realmente no sé cómo predicar o cómo hacer algo. No tengo ningún don. Pero cuando entré en la lancha misionera Luceiro, encontré mi don y el propósito de vida que estaba buscando. La doctora Concepción fue la primera doctora voluntaria en la lancha Luceiro 29. Al aceptarse voluntaria, ella encontró el propósito que había estado buscando. El proyecto era una celebración navideña para donar ropa y alimentos. Cuando llegamos al puerto, me impresionó el número de personas. Fue mi primer contacto cara a cara con la Luceiro y Adra. Salí de allí asombrada, como electrificada por una buena energía. ¿Sabes? Me sentí realizada.
Desde entonces, la doctora Concepción aborda la lancha del Luceiro 29 para aliviar el dolor y las enfermedades que afectan a quienes viven a orillas del río. Todos sufrían de enfermedades causadas por parásitos, así como otras enfermedades para las que no tenían tratamiento, porque no tenían dónde conseguirlo. También encontramos personas que sufren de enfermedades mentales como la depresión, personas que no viven bien, que siempre están ansiosas y necesitan ser acogidas. Hoy Manuel tiene un rápido examen de salud. Él vive en la isla Combu y la visita en la lancha Luceiro lo ha ayudado en varias ocasiones. Ha sido muy bueno. Acabo de saber que mi presión arterial está bien y la doctora me examinó para ver cómo estaba. La mejor parte es que todo es gratis. Sabe, afortunadamente mi salud está bien. Es bueno saber que estoy bien. Sentimos que ellos ponen el corazón en el trabajo. Sentimos su alma en el trabajo. Hacen una obra maravillosa. Cuidar de las personas le permite a los médicos y misioneros, como Concepción, hablar con ellas a otro nivel. Es muy difícil llegar sin medicamento a un paciente que sufre dolor. He encontrado pacientes que dicen, ¿cómo puede existir Dios si estoy sufriendo tanto? Pero cuando llegas y ministras al enfermo, tratando su enfermedad, entonces puedes hablarle del amor de Dios y lo entiende muy bien. Para Concepción no es fácil estar aquí. Le cuesta cruzar la rampa, bajar las escaleras y a menudo su carga de trabajo es pesada. Tengo una prótesis que va desde la cadera a la rodilla, que me imposibilita hacer muchas cosas. Me limita. Nunca pensé que podría ir del muelle a la lancha. A veces es muy difícil, pero vale la pena estar aquí. Un dato anecdótico sobre la doctora Concepción. Cada día le pregunto, doctora, ¿cuántas consultas esta mañana? Ella contesta, Eduardo, puedes agendar 24 o 25 consultas. Luego hago la agenda según van llegando las personas. Por la noche, ella me pregunta cuántas personas atendió. Yo le digo, doctora, atendió más de 42 personas. Su movilidad no le impide hacer el bien a nadie. Y además de servir a las personas, siempre entrega muestras gratis de medicamentos que recibe de las farmacéuticas. Es una persona increíblemente afectuosa, que siempre ayuda sin importar las circunstancias. A veces la gente me dice, usted me gusta mucho, ya es mayor, pero se las arregla para venir aquí. Luego dicen la cosa más linda que he oído, voy a orar por usted. Concepción cumplió su sueño de ser una doctora y descubrir su don. Para ella el proyecto Luceiro es el plan de Dios. Adra es parte de mi vida. Cuando vengo a la Luceiro puedo ayudar a mucha gente. Me voy de la lancha sintiéndome renovada. Nunca siento que es tanto lo que hago por estas personas, frente a la gran bendición que Dios me da a través de ellos. Así se expresa la gratitud de mi corazón.
Hola mis amigos queridos, qué alegría, una vez más nos disponemos a abrir la palabra de Dios y permitir que el Señor nos hable. En un tiempo cuando todos hablan es bueno guardar silencio y dejar que Dios hable. Y pues la única manera de Dios hablarnos es a través de su palabra. Por eso, además de escuchar estos comentarios, debes estudiar la Biblia y después reflexionar en lo que el texto está diciendo para ti, clamar a Dios, pedir que a través de ese texto te ilumine, te ayude a tomar decisiones sabias. Bueno, vamos a la lección número 11 para el 18 de marzo del año 2023. El título de esta lección es ¿Cómo administrar en tiempos difíciles? Porque el hecho de que ahora todo brille en tu vida, el sol esté esplendoroso allá en el cielo, no quiere decir que siempre va a ser así. En la vida de todo ser humano, mientras vivamos en esta tierra, va a haber momentos de dificultad, momentos de pruebas terribles, de crisis de salud, crisis financiera. ¿Cómo enfrentar en esos momentos? El propósito de la lección es mostrarnos que tú eres un hijo amado de Dios y que por más que las nubes oscuras cubran tu cielo, más allá de las nubes brilla el sol. Y Dios nunca te abandona. Dios no es indiferente a tu dolor. Tal vez en este mismo momento tú estás pasando por un momento difícil. Claro, hay mucha gente alegre, feliz, agradecida a Dios, pero hay gente llorando, gente triste. De repente alguien que ha perdido un ser querido esta semana, o alguien que ha recibido el diagnóstico de que está con cáncer esta semana. ¿Qué hacemos los hijos de Dios cuando la crisis viene? Entonces vamos al estudio de la lección específicamente. Vamos a la primera parte, bajo el subtítulo de Poner a Dios en primer lugar. ¿Sabes qué? A mí me impresiona la manera como la Biblia empieza. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice, en el principio Dios. En el principio Dios. Después dice, creó los cielos y la tierra. Y yo siempre digo que en este versículo, en el primero de la Biblia, Dios establece el principio de que si tú quieres un día recibir cielos y tierra, tienes que aprender a colocar a Dios en el principio. Cuando el sol brilla y cuando hay tempestad oscura en tu experiencia, Dios tiene que estar en el principio. Él es la fuente de todo lo bueno que tienes. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad humanista. ¿Qué enseña el humanismo? Que no necesitas de Dios. Que la solución para todos los problemas está en el propio ser humano. Que todo lo que tienes que hacer es sacar de ti la fuerza interior. O la buena vibra, como dicen algunos. Pero la realidad es que la propia vida se encarga de golpearnos tanto que llegamos a la conclusión de que no tenemos poder, no tenemos fuerza. Y en esas horas es cuando debemos clamar, levantar los ojos a Dios. Deberíamos hacerlo en todo tiempo, pero a veces como seres humanos esperamos que el dolor se vuelva insoportable y que todas las puertas y las ventanas estén cerradas para acordarnos de Dios. Y yo siempre digo, qué bueno es Dios, que cuando vamos a Él como si fuera el último recurso, Él no nos dice, porque todo te salió mal, ¿te acordaste de mí? No. Él siempre está con los brazos abiertos. Nuestra lección nos presenta el caso del rey Josafat. Josafat fue uno de los grandes y buenos reyes del pueblo de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, está registrada toda la oración, pero yo voy a leer solo una parte de la oración que Josafat hizo cuando le dijeron que el enemigo venía. Y ahora, ejército por ejército, el de Josafat no tenía nada que deber. Josafat fue un rey que se encargó de fortalecer al pueblo de Dios.
ejércitos bien entrenados, bien capacitados, armas de guerra. Si alguien en esta vida podría confiar en sus fuerzas, en sus recursos, era Josafat. Y sin embargo, cuando le dijeron que venía el ejército enemigo, mira lo que dijo él se arrodilló para orar. Y en medio de su oración, mira lo que dijo en el versículo 12. Segundo libro de Corintios, capítulo 20, versículo 12. Dijo, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿A quién? A los enemigos. Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Ahora, mi amado, desde el punto de vista humano, Josafat no tenía razón al decir no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Él era un jefe militar. Él sabía perfectamente lo que podía hacer. Él tenía armas de guerra, él tenía un ejército bien capacitado. Él podría perfectamente decir, vamos, ¿dónde está el enemigo? Vamos a enfrentarlo. Pero él se arrodilló. Y sus palabras son elocuentes porque a pesar de tener fuerza, un servicio de inteligencia, un ejército bien capacitado, él dice, Señor, yo te dejo en tus manos a mis enemigos. Tú los juzgarás. Nosotros, dicen, no tenemos fuerzas, no tenemos recursos, no podemos, no sabemos. No es que no sabía. Es que aquí Josafat está expresando su sentido de humildad y de dependencia de Dios. Señor, tú me has dado vida, tú me has dado fuerza, tú me has dado inteligencia, todo viene de ti. Pero yo no quiero confiar en lo que yo tengo. Yo quiero confiar en ti porque tú eres mi Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Oh, querido, cómo es bueno meditar en esto en estos tiempos cuando el ser humano, debido a la tecnología, a la ciencia, porque la ciencia se ha multiplicado exageradamente, el ser humano ha aprendido a desconfiar de Dios y a confiar en sus propias fuerzas, en su tecnología. Va a llegar un momento en que tal vez el ser humano descubra el remedio contra el cáncer y hasta la manera de prevenir completamente el cáncer. Y contra todas las enfermedades que aparentemente son invencibles. La ciencia humana puede alcanzar todo eso. Y entonces la tendencia humana es a desconfiar cada vez más y más de Dios y a confiar en sus fuerzas. El COVID hizo tanto estrago en el mundo, tanto daño, tanto mal, cuánta gente murió. ¿Y sabes lo que sucedió con el mundo cristiano? Volvió sus ojos a Dios. Y yo conocí a una persona que no conocía a Dios y que en estos tiempos de pandemia volvió sus ojos a Dios y hoy está bautizado en la iglesia. Estudió la Biblia y él hasta hoy da su testimonio y dice, si no hubiera sido la pandemia, yo estaba al borde de la muerte, él dice, y en ese momento yo tuve que volver mis ojos a Dios y qué bueno es Dios que lo escuchó, lo restauró. Y hoy es un hombre cristiano que alaba a Dios. Entonces, querido, lo que pasa es eso. El ser humano puede llegar hasta vencer los problemas que tiene con la ciencia, con la tecnología. Pero qué bueno es que los seres humanos en medio de todo eso reconocen que Dios es Dios y que nada serían y nada podrían sin las fuerzas de Dios. Cuando lleguen los momentos de crisis a tu vida, vuelve los ojos a Dios. Te será más fácil si en los momentos de abundancia, en los momentos en que no tenías problemas, tú siempre dependías de Dios. Te será más difícil cuando en los tiempos de bonanza tú te apartaste de Dios. Pero vuelve a los ojos de Dios de cualquier manera. Vamos a la segunda parte. Confía en Dios y no en tus recursos. Y aquí se presenta el caso de David. David fue un hombre muy interesante. Cuando era jovencito, pastorcillo de ovejas, él defendía a sus ovejitas de los leones y de los osos con una honda. Dios estaba con él, Dios lo protegía.
Él aprendió a desconfiar de sí y a confiar en Dios, no en su onda. Inclusive cuando derrotó al gigante Goliat, dijo, yo vengo a ti en el nombre de Dios. No dijo, vengo aquí con mi onda. Inclusive el gigante le dijo, ¿qué? Soy perro para que vengas a mí con palos y piedras. Él dijo, no, yo no vengo con palos y piedras, yo vengo en el nombre de Dios. Qué linda experiencia de David. Pero más tarde, cuando se volvió rey, a pesar de haber sido perseguido, haber pasado necesidad en el desierto y haber recibido la ayuda prodigiosa de Dios, se olvidó de Dios. Cometió errores terribles, cometió adulterio con la esposa de un general suyo, en fin, hizo atrocidades. Una etapa en que era rey, aparentemente estaba bien con Dios, con la iglesia, pero en el fondo no estaba. Y mira lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Se levantó, está hablando de David, el relato es de David, pero dice el texto, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Es relevante lo que dice el texto cuando enfatiza que fue Satanás que entró al corazón de David y lo inspiró a realizar un censo. ¿Un censo para qué? Para saber cuántos soldados tenía. Un censo para saber el poderío militar de su reino. ¿Para qué? Para enfrentar a los reyes enemigos. Ahora mira el contraste. Mientras Josafat, teniendo un ejército bien preparado, se arrodilla y le dice a Dios, yo no soy nada, yo necesito de tu ayuda, David se pone a contar su ejército para confiar en sus fuerzas y olvidarse de Dios. Y fue terrible, fue catastrófico. David, un hombre que al principio fue extraordinario, pero después se malogró. Estaré en esta mañana, en esta noche, tarde, yo no sé a qué hora está escuchando esta grabación, pero estaré hablando para alguien que en algún momento de la vida, tú, ya confiaste mucho en Dios, ya hiciste tanta cosa para Dios, pero te has preguntado por qué razón hoy día te encuentras lejos de Dios, confiando en tus recursos, en tus fuerzas humanas. Devuélvete a Dios, querido. Tú no eres tuyo, tú no te perteneces. Vamos a la tercera parte de este estudio. Es hora de simplificar, dice el subtítulo. Pero aquí se nos habla específicamente de que nada llevaremos de este mundo. Miren el relato que Pedro hace de los últimos días, del día final, cuando Cristo vuelva. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 y 13, dice lo siguiente. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, está hablando de nuestro carro, nuestra casa, nuestra ropa, nuestros muebles, todo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Qué quiere decir? Esperando y apresurando en santa y piadosa manera de vivir para el día de Dios. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo te preparas? Te preparas buscando a Dios todos los días y colocando a Dios en primer lugar. ¿Y cómo apresuras ese día? Predicando el Evangelio, participando de la misión de avisar a las otras personas que Cristo va a volver. Sigo leyendo el texto. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, queridos, si todo se va a deshacer, si todo se va a quemar, la lógica nos dice que antes de la venida de Cristo debemos habernos despojado de todo lo que tenemos, porque si no, todo se va a perder. Pero si antes nos despojamos de lo que tenemos y lo usamos para apresurar el día de la venida de Cristo, para predicar el Evangelio, entonces
nuestro dinero habrá sido bien aprovechado. Ahora, ¿cuándo es ese momento? Aquí es que se necesita mucho equilibrio. Porque alguien puede venir y decirte, mira, ya es el momento, vende todo lo que tienes, entrégalo a la iglesia. Cuidado, cuidado. Pero por otro lado puedes caer en la negligencia y decir, mi Señor nunca vendrá. Cuidado, cuidado. Hay que vivir en este mundo, hay que hacer planes económicos con relación a tus necesidades, las necesidades de tus hijos. Tienes que tener un dinero para estudiar, para que tus hijos estudien, pagar la escuela de ellos, un plano inclusive para tu vejez, cuando estés más delicado de salud, en fin, todo eso es bueno, pero al mismo tiempo no acumules todo en este mundo, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces participa también de la misión. En la cuarta parte de este estudio se habla de prioridades y aquí vamos a hablar específicamente de que el centro de la experiencia cristiana es Dios, debe ser el Señor Jesucristo. Marcos 12:30 dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Esta es la esencia de la vida cristiana. ¿Qué cosa? Ama al Señor tu Dios. Tú sabes que cuando las personas no tienen una experiencia viva con Dios, lo único que les preocupa cuando piensan, quiero ser un buen cristiano, lo único que les preocupa es qué debo hacer, qué no debo hacer, qué es pecado, qué no es pecado. Oh querido, tu obsesión no puede ser las cosas que haces o que no haces. Tu obsesión no puede ser tu conducta, tu comportamiento. Si hay obsesión, porque la obsesión denota una enfermedad interior, pero si quieres usar la palabra pasión, si hay una pasión en la vida del cristiano, si hay una prioridad en la vida del cristiano, es Cristo. Ahora, cuando tú estableces una relación de amor con Cristo y cultivas esa amistad diaria a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y de la testificación, ¿qué sucede? Cuando tú haces eso, tu vida pasa a ser una vida coherente, porque dejas de robar, dejas de matar, dejas de destruir tu cuerpo con vicios, en fin, comienzas a vivir una vida justa, pero no porque te preocupas en vivir esa vida justa, sino porque eso es el resultado de tu comunión con Cristo. O con Cristo tú podrías robar, o con Cristo tú podrías asaltar, o con Cristo tú podrías emborracharte toda la noche. No, pues para hacer las cosas indebidas tienes que separarte primero de Jesús. Las acciones, o buenas o malas, las buenas son un resultado de tu comunión con Cristo. Y la expulsión de las cosas malas también son un resultado de tu vida con Cristo. Pero ¿cómo? Jesús me va a hablar, te va a hablar a través de su palabra. A medida que tú leas la Biblia vas a entender lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero esas cosas no van a ser la prioridad de tu vida, sino Cristo Jesús. ¿Y dónde queda el dinero en todo eso? Pues recuérdate lo que Jesús dijo en Mateo 6:19. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahora, si tú dices que amas a Jesús, que Jesús es el centro de tu vida, pero no eres fiel con Él en lo que debes devolverle, no eres generoso en tus ofrendas, entonces tu amor por Cristo es solo palabra, no es un hecho, no es una realidad, no es una expresión de vida. Llegamos al final de este estudio hablando de cuando nadie pueda comprar ni vender. Ahora es impresionante, querido, la profecía. Hay que estudiar profecía. Y la profecía dice que llegará un tiempo cuando tú no podrás ni comprar ni vender si quieres ser fiel a Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Mira, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Mira lo que dice. Hay una profecía que se refiere al tiempo del fin. Y está hablando del dragón, el dragón que se disfraza para engañar a los hijos de Dios. Y mira lo que dice.
y hacía, el dragón, ¿no? Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo no me voy a poner a explicar esta profecía porque eso nos llevaría horas y horas. Pero querido, la profecía dice que va a llegar un momento en que los hijos que decidan ser fieles a Dios de acuerdo a su palabra escrita serán perseguidos. Dice que llegará un momento en que toda la humanidad recibirá el sello de la bestia. ¿Qué es el sello de la bestia? Pues ese es el asunto de la profecía. Te sugiero que busques a alguien que conozca profecía y estudies con él. Y el que no tiene el sello no podrá ni comprar ni vender. Hoy día, cuando se habla tanto de libertad, hoy día hay libertad para todo. Hoy día, si hay algo que se endiosa, es a la libertad. Y es bueno, porque Dios nos creó libres. La libertad es divina. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Yo no puedo tener libertad para ir a matar a mi vecino. ¿Yo lo puedo hacer? Sí, pero no tengo libertad para eso. ¿Pero dónde está mi libertad? Pues no. Si hago eso ya es libertinaje, ya es el mal uso, es la deturpación de la libertad. Pero hoy vivimos en tiempos de libertad y en tiempos cuando se defiende tanto la libertad, es difícil imaginar que un día llegará un momento en que los seres humanos serán obligados a recibir el sello de la bestia y quien no reciba no podrá ni comprar ni vender. Claro, hay un sentido espiritual por tras de todo eso. No es que alguien te va a colocar un sello en la mano ni en la frente de verdad. Es asunto de fidelidad. Pero queridos, si va a llegar ese momento, pues es hora de prepararnos. Y es hora de prepararnos. Si no, va a llegar un momento en que no vamos a poder comprar ni vender por aquel dinero que tenemos. Vuelvo a repetir, pídele sabiduría. No vas a salir ahorita corriendo y entregando para la iglesia todo tu dinero. Calma, equilibrio. Pero si tú vives una vida de comunión con Dios, Dios te va a inspirar, Dios te va a iluminar, Dios te va a guiar. ¿Cómo? A través de su palabra. Falta mucho, lee la palabra de Dios y tú vas a ver que la mayoría de las profecías se han cumplido. Ya estamos viviendo tiempo de gracia. Estamos jugando el tercer tiempo. Estamos en el golden time. En cualquier momento viene Cristo. Es hora de dejar de pensar solo en las cosas de esta vida y prepararnos para el encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga. Hola niños, feliz sábado, ¿cómo ha estado?
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo la semana? Pero ya estamos en sábado, en el día que estamos felices porque Dios nos creó, Dios nos dio este día, ¿para qué? Para que nos alegremos, para que cantemos, para que nos regocijemos y ¿para qué más? Para que alabemos su nombre. Vamos a repasar un versículo, a ver, que está en Job 10:12. Job 10:12. Job 10:12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi corazón, mi espíritu. Yo les he venido contando un poco de historia de Elena. ¿Por qué es importante conocer la historia de Elena de White, pero cuando era niña se llamaba Elena Harmon? Ella fue una de las pioneras de nuestra iglesia. Imagínense, nuestra iglesia tiene una mujer que participó desde los inicios, cuando se fueron estructurando todas las doctrinas que estamos fundamentando nuestra creencia como pueblo adventista. Nuestra iglesia tiene una mujer líder que Dios llamó a ella para que en este tiempo pudiese explicar mejor la Biblia. Elena fue una niña, igual que ustedes. Sí, Elena, yo les conté unos sábados atrás que ella iba a la escuela, ¿no es cierto? Y en la escuela ella era muy participativa, ella le encantaba leer, ella siempre estaba atenta y pareciera ser que había una compañerita que no le gustaba mucho eso. Nos cuenta la historia que ella con su hermana iban de regreso de la escuela hacia la casa, cuando iban caminando y viene esta compañerita que pareciera ser que no le gustaba mucho a Elena, comenzó a gritarle en la plaza y comenzó a vociferar y le comenzó a decir cosas feas. Bueno, nosotros ahora, ¿cómo llamamos eso? Le comenzó a hacer bullying. Elena se asustó, tomó sus cuadernos, sus libros y comenzó a correr para llegar lo más rápido posible a la casa. Pero en un momento ella no sabía si había corrido suficiente, si estaba lejos de la otra niña, se dio vuelta para mirar dónde estaba la otra niña y llega un piedrazo que le parte la cara. Cuando a alguien le llega un piedrazo en la cara, ¿qué pasa? Se cayó, comenzó a sangrar, se desmayó, sus hermanitas y la amiga se asustaron. La otra persona se fue corriendo porque también se asustó y se puso muy mal. Cuando llegó el doctor a la casa, no era buen panorama. Ella estuvo inconsciente, o sea, 2 semanas, 3 semanas, ella no se acuerda de nada. Su mamá estaba atenta, trataba de cuidarla, trataba de que ella pudiese estar lo mejor posible, pero no había caso, no despertaba. Fue un accidente muy serio. ¿Por qué? Porque una persona estaba enojada y tiró un piedrazo. ¿Cuánto daño se puede hacer cuando uno está enojada y no mide las consecuencias? Elena sufrió toda su vida por eso. No pudo seguir yendo al colegio. Ella después tuvo que aprender con su mamá en la casa. Pero ¿saben lo que ella vivió? Ella vivió más confiada de Dios. Ella se aferraba más a Dios cada vez porque no fue fácil haber pasado por eso. Y cuando ella estaba creciendo y era una jovencita, Dios la llamó para que ella fuera su mensajera. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de la historia de nuestra iglesia, porque también así vamos a recordar cómo fue creciendo nuestra iglesia y cómo Dios fue conduciendo a las personas para que todo lo que sabemos ahora, ellos fueron preparando toda esta información. Que sea importante para nosotros saber que hay un Dios que nos cuida y que dirige a su pueblo. Niños, demos gracias a Dios porque Elena pudo soportar esta prueba y ahora nosotros tenemos muchos libros de ella con lo que podemos aprender. Vamos a orar para dar gracias a Dios.
Padre eterno, te queremos dar gracias a Dios porque tú cuidaste de Elena cuando era pequeña, su corazón se afianzó en ti y sabemos que es una gran mensajera que nos está preparando a través de sus mensajes para el pronto regreso de Jesús. Ayúdanos a reconocerla, Señor, como alguien que nos explica mejor la Biblia y ayúdanos también a compartir los hermosos mensajes que tú tienes a través de tu Biblia, de la Biblia. Bendícenos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. Chao. Creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle 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 al Señor. Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor.
Hola queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio Lyrics, el espacio musical donde ustedes pueden programar sus canciones y sus intérpretes preferidos, tal como lo hizo nuestra querida amiga Natalia Villalobos. Muy bien, ustedes deben conocerla, ella también estuvo en este espacio y ella el día de hoy solicita la canción Hoy te agradezco Señor del grupo Carisma, así que los invito a todos que podamos cantar y disfrutar este hermoso canto. Que me hizo existir, por la paz divina que consigo sentir, por la libertad que disfrutamos aquí. Hoy te agradezco, Señor, la naturaleza, qué belleza sin par, por el pan que siempre está sin nunca faltar, por salud y fuerza, por poder trabajar. Hoy te agradezco, Señor, así reconozco ser superior y agradecido quiero siempre cantar. No hay otro nombre, no hay otro Dios en quien pueda confiar. Por sentir angustia y por sobrevivir, por la dura prueba que yo pude vencer, por sentir tu mano y no dejarme caer. Hoy te agradezco, Señor, por su gran cariño, amigos de corazón, por saber que en Cristo yo tendré salvación y por transmitir amor en esta canción. Hoy te agradezco, Señor, así reconozco que hay un ser superior y agradecido quiero siempre cantar. No hay otro nombre, no hay otro Dios en quien pueda confiar. No existen palabras que consigan medir mi agradecimiento por lo que recibí. Feliz yo me siento de hoy merecer tu amor y tu bendición. Tu amor y tu bendición. Después de este hermoso canto, les recuerdo que ustedes también pueden programar sus canciones. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, recuerden que pueden escanear el código QR que está apareciendo aquí en pantalla o bien pueden hacer clic en el link que sale al pie de este video, ahí tendrán que llenar un formulario, ¿verdad? Y podrán ahí escribir cuál es la canción que desean que programemos para un par de sábados más. El siguiente canto se titula Tan solo a ti y es interpretado, ¿verdad?, por la iglesia de la UNAT, por un grupo de familia de la iglesia de la UNAT. Así que los invito a que podamos cantar todos juntos esta hermosa melodía. Mi deseo es alabar y adorarte, oh Señor, no tan solo en palabras, no tan solo en canción.
palabra de Dios nos dice, entre otras cosas, algo sobre la hospitalidad. Y aquí está Hebreos capítulo 13. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Allá por el 1967, el pastor Cecil Williams, que por aquel entonces era director de publicaciones de Corea del Sur, visitó a cierto hermano Kang en la pequeña ciudad de Idi. Este hermano era uno de nuestros colportores coreanos. Cierta mañana, cuando acababan de salir de un establecimiento en el cual habían estado presentando sus libros, fueron abordados por un señor coreano, muy bien peinado y muy bien vestido. El caballero les pidió que lo acompañaran. Y el pastor William creyó que se trataba de un conocido del hermano Kang, y este pensó lo mismo respecto al pastor Williams. Y mientras caminaban a conversar, comenzaron a conversar acerca de asuntos de interés común, como ser el precio del arroz, pero poco después llegaron a los suburbios de la ciudad y finalmente a la casa de un agricultor en pleno campo. Vieron en el patio a una señora que trabajaba y a varios chicos que jugaban. Y el pastor William se presentó y también presentó a sus acompañantes. La señora los invitó a entrar y les ofreció asiento. Aceptaron y el acompañante se sentó entre el pastor William y el hermano Kang. El pastor William le presentó a la señora el libro titulado El Camino a Cristo. Y mientras les explicaba de qué clase de libro se trataba, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la señora, que finalmente dijo: hace 15 años que he estado orando para que alguien viniera y me enseñara cómo llegar a Cristo. Y con palabras de ánimo y una oración, los colportores se retiraron. Y poco después, cuando se hallaban en camino, el pastor William y el hermano Kang se acordaron que por causa del gozo que habían tenido al encontrar un alma que buscaba a Dios, se habían olvidado de agradecer su intervención al acompañante cuando salieron de la casa. Así que rápidamente regresaron, pero nunca más volvieron a encontrar a ese señor. Pero más asombroso todavía fue el hecho de que la mujer jamás lo vio. Se nos dice que en todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados en él. Si Dios enviara un ángel para guiarte hacia una de esas almas, pregunto, ¿estarías dispuesta a ir con él? El elegir la compañía de los seres celestiales es siempre una mejor manera de vivir. Que alegran la vida y nos hacen soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador.
Algunos con fama, con mucha riqueza. Tal vez con mansiones, con vistas hacia el mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, cualquier lugar en donde esté, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio al corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente de amor. El mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo está en los pies del Luego de escuchar esta hermosa melodía que sin duda alienta nuestros corazones, pasaremos al momento en que el Señor nos imparte el pan de vida, el que en esta ocasión estará a cargo de Ryan Ledesma, quien es alumno del último año de teología de nuestra Universidad Adventista. Y hoy nos presentará el tema titulado ¿Cuándo será el fin? Homicidios, asesinatos, terremotos, inundaciones, incendios. El corazón del hombre se ha enfriado. ¿Todos estos acontecimientos son señales del fin? ¿Cuál es el propósito de todo el sufrimiento que está pasando hoy el mundo y algunos lugares en específicos aquí en el planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de estas señales, como le llaman muchas personas y por sobre todo dentro de la religión cristiana? Todo esto y mucho más lo vamos a responder en este breve sermón que hablaremos de todos estos acontecimientos. Te invito a orar, inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad de impartir tu palabra y poder estudiar juntos lo que está pasando hoy en día y lo que tú nos quieres decir sobre esto. Tu Santo Espíritu ennoblezca nuestros corazones. Jesucristo es el mensaje principal y central y que tú, Padre Celestial, nos enseñes. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, toma tu lápiz, toma tu cuaderno, porque más que una predicación también, será también información. Y dentro de esa información también vamos a dar un tono de reflexión al final de este sermón. Mateo 24, abre tu Biblia en Mateo 24, aquí yo ya la tengo abierta en el Evangelio, primer Evangelio de San Mateo. Mateo 24, que es un sermón escatológico. A diferencia del Sermón del Monte del capítulo 5 y 6, Jesús ahora habla de los acontecimientos finales antes de su venida, antes de que Jesús regrese por segunda vez. Es llamado el sermón escatológico. Escatológico significa los eventos del tiempo del fin. Estudia los eventos del tiempo del fin. Vamos a Mateo 24, porque aquí los discípulos están en una interrogante y le preguntan a Jesús. Jesús había dicho, todo este templo que ustedes ven, todo este templo majestuoso por los judíos, el orgullo de la nación judía y de ustedes, será destruido
Los discípulos estaban atónitos, sorprendidos, y le preguntaron a Jesús. En el verso 3 del capítulo 24, en nuestras Biblias, el versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo es el fin del siglo? Interesante pregunta, porque después de que Jesús le hubiera dado un sermón completo a todo el público, aquí el texto bíblico dice que los discípulos lo apartaron, porque Jesús les decía las cosas secretas del reino a sus discípulos, no a todo el mundo. No a todo el mundo Jesús le especificaba todos los acontecimientos que iban a sobrevenir a toda su audiencia. Él eligió discípulos porque los discípulos iban a ser los encargados de manifestar, de predicar las cosas secretas del reino. Y los discípulos lo apartan. Y Jesús le dice estas cosas, las señales del fin, solamente a los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza? Solamente los verdaderos discípulos de Cristo van a saber interpretar, sin alarmar, las cosas que están ocurriendo ahora y las cosas que van a ocurrir en el futuro. Alguien que alarme, alguien que haga una alerta de que Jesús ha de venir un día en específico, una hora en específico, un año en específico, lo que la Biblia nos sugiere no es un verdadero discípulo de Cristo. Porque Jesús dice, no, nadie sabe ni la hora ni el día. Sin embargo, el verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Jesús, va a saber interpretar el texto bíblico y también va a saber especificar lo que Jesús nos está tratando de decir. Sin alarmar, sin poner hora, ni días, ni fechas, solamente nos insta a una preparación y también nos insta a estudiar específicamente el texto bíblico. Entonces, Jesús les dice lo siguiente, en el texto bíblico, apartados, recuerda que están apartados, los 12 y Jesús. Y el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Sigue el texto bíblico, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal, entre comillas, Jesús todavía no habla de señales. Aquí está diciendo solamente un sermón y está especificando las cosas que han de ocurrir en ese contexto. Vendrán muchos en nombre de Cristo, como primera señal, entre comillas. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús dice que nadie os engañe. Vamos a la segunda señal. ¿Ok? Dice, versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y aquí Jesús se explaya. Primero dice que vendrán en su nombre. Después viene el versículo 6 y 7, que todos los hemos escuchado. Oiréis rumores de guerra, guerras, pestes, terremotos, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que, por no decir muchos, todos se olvidan. Hay un detalle en el cual muchos pasan desapercibidos. Muchos se enfocan, muchos se detienen en las guerras, en los terremotos, en los acontecimientos que están pasando en este momento, como el terremoto que aún está causando heridos y muertos, más de 8.000 muertos en Turquía, Siria, mega incendio en el centro sur de Chile, una inundación en Arequipa, Perú. Recientemente se juzgaron a 8 personas jóvenes de Argentina por matar brutalmente a un joven. Y recientemente se emitió el juicio. Todos estos acontecimientos son señales, y este es el punto que todos se saltan. Vamos al punto que está en los versículos que recientemente leímos. Dice, la última parte del verso 6, pero aún no es el fin. La última sección del verso 8, pero todo esto es solo el principio de dolores. Estos dos elementos, estos dos principios, todos se olvidan. Y lastimosamente vemos en redes sociales, lastimosamente vemos también en muchas denominaciones cristianas que hacen una alerta, falsamente alerta.
Porque el texto bíblico dice que aún no es el fin. Entonces, ¿por qué vemos en las redes sociales que estas son señales de la segunda venida? Que estas son señales del fin. Es decir, si hay guerras, hay terremotos, incendios, inundaciones, ¿quiere decir que el fin se aproxima? Jesús dice todo lo contrario. Lo que dice Jesús contrarresta lo que dicen las denominaciones, algunas denominaciones cristianas, y es lo que dice, aún no es el fin. Y dice que es el principio de dolores. Entonces, ¿son señales del fin? Al parecer la Biblia nos sugiere que no son señales de la segunda venida. Jesús dice que solamente es el principio no de felicidad, principio de dolores. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? Al final de este estudio lo vamos a responder. Y sigue el texto bíblico, porque se explaya Jesús en Mateo 24. Entonces dice, verso 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Aquí también Jesús está haciendo un principio profético. Dice que por causa de mi nombre muchos serán odiados. Si bien es cierto, gran parte del mundo es cristiano, también gran parte del mundo no tolera a los cristianos o no tolera el mensaje de la Biblia. Muchas personas no creen en Dios y ese ateísmo impulsa a tener un odio contra los seguidores de Cristo. En vez de tener discusiones maduras, formales, entre interpretaciones, se ha generado un odio contra iglesias, contra seguidores de Cristo. Por lo tanto, esto también es un indicio, no es una señal, es un indicio de que este sermón se está cumpliendo. Debemos tomar el sermón escatológico como una profecía que se está cumpliendo, no como una gran señal de la segunda venida de Cristo. Seguimos con los indicios de Mateo 24 y que cada vez van empeorando. Primero Jesús, para hacer un breve resumen, relata señales naturales, de catástrofes naturales. Ahora va más específico, ahora va a un tono más personal, ahora va a un tono más horizontal entre clases sociales. Primero te nombré el odio de las personas del mundo contra los seguidores de Cristo. Ahora dice, el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, y esto es un principio importante, el texto bíblico dice que por haberse multiplicado la maldad. Hoy en día la maldad no da abasto. Por lo menos Chile está pasando por una gran crisis de maldad, de homicidios, de asesinatos. Lo dicen los números. Y así se multiplica la maldad. Y al parecer nadie haya un freno a esto. Y por esa razón muchos olvidarán amar. En contraste de lo que Jesús dice más atrás, ama a tu enemigo. Pero por haberse multiplicado tanta la maldad, el corazón del hombre y de la mujer se olvidará de amar. Y quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de la vida, se decepcionó del sufrimiento. Quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de Dios, de Cristo. ¿Dónde está Dios en todas estas catástrofes? ¿Dónde está? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Quizás tú te diste por vencido. Quizás estás pasando por una gran depresión, un estrés. Quizás estás muy decepcionado y no encuentras a alguien a quien amar o no encuentras que alguien te ama a ti. Quizás no fuiste criado por tu familia, eres adoptado, adoptada. Tus padres, tus madres tuvieron que irse, perdieron su vida cuando tú eras niño y te decepcionaste. Y eso es importante porque cuando el corazón está frío, demostrará esa frialdad con los demás, con una apariencia negativa, con una apariencia de odio. Ese corazón no te va a impulsar a dar al otro, al prójimo, ayudar al prójimo. Todo lo contrario, te vas a sentir atacado sin que alguien te ataque. Muchas veces nos pasa eso. Nos sentimos atacados y en realidad nadie nos está atacando. Muy bien, pero Jesús al parecer da una clave para persistir ese acontecimiento. Dice, ya leímos el verso 11,
Vamos a leer el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Repito contigo. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí habla de perseverancia, ¿ok? Interesante, porque a pesar de estos acontecimientos que como consecuencia, como resultado, traen sufrimiento y muertes, aquí habla de un elemento clave, perseverar. Pablo usa esta misma palabra en 1 Corintios, en el famoso relato La carrera de la vida o la carrera espiritual. No gana el que mejor corre, no gana el que más rápido corre, no gana el que está mejor preparado en resultados físicos para así correr más rápido. No, Pablo dice que gana el que persevera. No importa si eres lento, no importa la velocidad en la que tú vayas, lo importante es perseverar. Y ahora Jesús usa esta misma palabra de perseverar. Jesús usa esta palabra en Apocalipsis 14, verso 7. Acompáñame al texto bíblico en Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. No es el 7, sino el verso 12. Jesús dice lo siguiente, en el clímax del gran conflicto. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuevamente, la misma palabra, Jesús lo usa en el sermón escatológico como perseverar, y aquí se usa como paciencia, como cambia los conceptos. ¿No será que tenemos que ser pacientes? Ahora bien, yo te dije al principio, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? De todos estos acontecimientos que perjudican a personas. ¿No será que el Señor permite estos acontecimientos para que el Señor pueda desarrollar esa paciencia que nos falta? ¿No será que todo este sufrimiento que no da abasto, al parecer se ve que no da abasto, ¿no será que Dios quiere desarrollar nuestra perseverancia? ¿No será que Cristo ve algo en ti, en tu corazón? ¿No será que Cristo ve algo en ti que va más allá de lo que el ojo humano ve? Cristo conoce tu corazón. Y donde no hay un llamado de amor, donde no hay un llamado de esperanza, donde no hay un llamado de positivismo, al parecer el llamado de sufrimiento es la alarma de Dios para decirte que te entregues a Él. Jesús dice muy claramente, es el principio de dolores. Y también dice en Mateo 24 que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Es claro el texto bíblico, para desarrollar tu paciencia, tu perseverancia. Esta es la paciencia de los santos. Ser santo no quiere decir ser perfecto, sino que al parecer el texto bíblico de Apocalipsis 14 sugiere que ser santo es ser perseguido, es ser odiado, es no recibir amor, es dar amor, pero al parecer no recibir. Jesús dice, es mejor dar que recibir. ¿No será que esto también Cristo quiere desarrollar? Esta es la paciencia de los santos. Yo te pido a ti que tengas paciencia, que aún no es el fin, ¿ok? Quizás perdiste a un amigo, una amiga, y quiero decirte que aún no es el fin, es el principio. Agradécele a Dios que es el principio, porque si fuera el final, lo más probable es que quizás nosotros ya no tengamos tiempo. Si es el principio, alegrémonos, gocémonos, a pesar de, porque nos da tiempo para prepararnos y entregarnos a Cristo, porque es necesario que esto acontezca, porque es necesario que tú te conviertas a Jesús, a Cristo, por medio de las aguas del bautismo, porque aquí dice que los que tienen la perseverancia de Jesús guardan los mandamientos de Dios. Es decir, la perseverancia da como resultado una fidelidad a Dios, no una infidelidad. Es muy diferente. La perseverancia dentro del positivismo que te entrega el mundo, dentro del coaching, dentro de la motivación que te entrega el mundo, es muy distinta esa perseverancia que la perseverancia que quiere desarrollar en ti Jesús. Es esa paciencia que da como resultado fidelidad y tener la fe de Jesús. Es un vivir como Jesús, tener el corazón de Jesús.
¿Cuál es el llamado y cuál es la conclusión? Volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo 24. ¿No perdiste el texto bíblico? Mateo 24. Al finalizar la sección, Jesús dice que claramente que estas no son señales, ¿ok? Los terremotos, las guerras que tú has presenciado y que tú has visto en las noticias no son señales. Son solamente indicadores de la próxima venida de Jesús. Indicadores que se han cumplido. Y además, terremotos, incendios, devastaciones, asesinatos, homicidios, han pasado todo el tiempo. ¿Se ha ido incrementando? Sí, pero siempre ha pasado. Sin embargo, aquí Jesús dice algo clave. En el verso 20 del capítulo 24, el verso 22, verso 23, dice: entonces si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo y mirad allí, no lo creáis. Verso 24, porque hay falsos profetas que se levantarán y harán grandes señales y prodigios. Interesante esto, porque los discípulos le están diciendo a Jesús, ¿cuáles son las señales de tu venida? Queremos señales de tu venida, no de falsos profetas. Jesús no le dice nada aún de las señales de su venida, sino que le dice que cuidado. Ten cuidado, le dice a los discípulos. Habrán señales, pero no mías. Habrán falsos profetas. Habrá un anticristo que vendrá antes de Cristo, que hará señales. Cuidado, porque ese no soy yo. Mucha gente y muchas denominaciones cristianas se levantan profetas, hacen milagros que Jesús no hace, porque esos milagros, entre comillas, perfectamente lo puede hacer el trabajo, el esfuerzo humano. ¿Cuáles son esos milagros que tú me estás hablando? ¿Cuáles son esas fiestas, esos shows que hacen denominaciones cristianas? Esos profetas que se levantan, que dicen que Jesús va a venir, que esto es por culpa de, esto es por culpa del otro, y que por este acontecimiento esto va a pasar, que ponen fechas, horas, años de su venida. Ten cuidado con esas falsas denominaciones, falsos profetas y falsos seguidores de Cristo, porque los hay. Si Jesús los dice que hay, es porque los hay. Dice Jesús, que nadie os engañe, que nadie te engañe. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de su venida? Muy bien, aquí te voy a nombrar por lo menos 3 señales de su venida. La primera señal de su venida será la predicación del Evangelio. Aquí dice, en el verso 14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús es inteligente, es sabio en este sermón. Jesús dice, para recapitular, estas señales que estás viendo no son señales. La señal de mi venida será la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y ahora tú entiendes el propósito de las catástrofes, el propósito del sufrimiento. Ahora lo entendemos mucho mejor, porque cuando vemos familias sufriendo, cuando vemos personas que están a punto de quitarse la vida, vemos personas que perdieron todo en incendios, devastaciones, terremotos, es una oportunidad de predicarle a esas personas. Y ahora entendemos el propósito del sufrimiento, porque al parecer un llamado de amor te va a mantener ahí quieto, pero el sufrimiento es el llamado que Jesús usa para que tú te entregues a Él. Al parecer la Biblia nos sugiere eso. Y es la oportunidad de poder dar el mensaje a esa familia, a esas personas que sufren. Imagínate, ¿cuántas iglesias verdaderas han aprovechado esta oportunidad de predicar el Evangelio? De simpatizar con las personas, de darle una mano a la persona. Quiero decirte que estoy seguro que esas personas que salieron beneficiadas y que escucharon la predicación del Evangelio se van a convertir y van a creer en Cristo por medio del instrumento humano. Esa es la real señal del fin, que el Evangelio de amor, que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo. Si aún no llega el fin, y este es el llamado que quiero hacer contigo, si aún no llega el fin, es porque el Evangelio de Cristo aún no es predicado en todo el mundo. Y si aún no es predicado, seguirán aconteciendo devastaciones, terremotos, incendios, tsunamis, etcétera, etcétera.
Pero ¿por qué no aprovechamos esas instancias de poder darle una mano a la persona que más sufre, a la persona que necesita? Recuerda lo que dice Jesús, es mejor dar que recibir. 2 principios, aprovechar estos acontecimientos para predicar el Evangelio. Y segundo, persevera, ten paciencia, porque Jesús, como resultado, va a recompensar esa paciencia. Vuestro trabajo va a ser recompensado, dice el texto bíblico de Mateo 24, que no lo leímos. Recuerda, aprovecha las oportunidades, porque las oportunidades están para aprovecharlas. Y segundo, ten paciencia. Si estás sufriendo, si estás en un momento de tu vida oscura, con oscuridad espiritual, te hace falta algo, tienes necesidad, Jesús te dice, persevera, ten paciencia. Bástate mi gracia, dice Jesús, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No cuando tú estás de lo mejor de la vida, cuando tú estás débil, sufriendo, en el suelo. Es ahí donde Jesús te dice y te da la mano, te dice, ten paciencia. Persevera, porque el que persevera será salvo. Que nadie te engañe, que ninguna denominación falsa te engañe, que solamente la Biblia sea tu lámpara a mis pies, la Biblia, tu palabra, y lumbrera mi camino. Abrazo grande y que Dios te bendiga. Agradecemos a Ryan por el mensaje esta mañana y pedimos al Señor que bendiga el ministerio que está próximo a comenzar. Que Dios le acompañe y le guíe para convertirse en un gran siervo de Dios. Y muy bien, solo nos queda invitarlos para el próximo sábado a un nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Que tengan una linda tarde de sábado y también una bendecida semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.